Hundreds gathered in Dadeville, Alabama Sunday evening, seeking solace. We'll never be the same. And answers. Father, we come before you. Lord, with trouble in our hearts. Father, with questions on our mind. After shots rang out at a weekend Sweet 16 party. There are still 4 lives lost. 4 lives were lost in the tragic event that occurred here in Dadeville. As far as the injuries, there are 28 individuals that were injured during the course of the incident. On Sunday, hospital officials said at least 15 teenagers were treated for gunshot wounds, including several who are in critical condition. It wasn't a fight. It started shooting. One of the victims killed was Philstavius Dowdell, a stellar high school football player and the brother of the birthday girl. Coach Michael Taylor describing Dowdell as a dedicated and gifted athlete. A second victim has also been identified by family as Kiki Smith, also a senior in high school and the student manager of the track team, looking forward to attending the University of Alabama. As the investigation continues, police have not released any information about the assailant or a possible motive. What we've dealt with is something that no community should have to endure. I just ask for your patience. They're asking for the community's help. I cannot stress this enough. Ever how minor you think it is, we absolutely need you to share it. As the stunned town of Dadeville grieves, another American city rocked by gun violence. Este video fue publicado el pasado 23 de marzo por el jefe de la patrulla fronteriza, Raúl Ortiz, y muestra cómo un menor guatemalteco de 1 año de edad fue abandonado por un traficante de migrantes muy cerca de la orilla del río Colorado. De inmediato fue rescatado por un agente fronterizo, una evidencia de que el flujo de menores migrantes no acompañados persiste. Un alto porcentaje de ellos pues proviene de los países del Triángulo Norte y México, pero lo más dramático es que aproximadamente el 15% son niños menores de 13 años de edad. 23 menores no acompañados fueron deportados por Estados Unidos en días recientes, sumando así más de 1,000 casos en 2023. La preocupación es alta porque además de los peligros que enfrentan en la ruta, su futuro es incierto tras ser repatriados. Habrá que establecer, y este es un tema de una investigación social muy fuerte, si no se trataba de una revinculación familiar. También habrá que descartar cualquier otro móvil como podría ser la trata de personas. Y aunque muchos son deportados, el hecho de que los menores tengan mayor posibilidad de ingresar a territorio estadounidense provoca mayor migración, opinan expertos. Mientras esta situación no cambie, que las autoridades estén aceptando la gran mayoría de menores, va a continuar la migración hacia los Estados Unidos en cantidades desproporcionadas. Una explosión ocurrida a las 11:25 de la mañana en la ciudad de Wakayama, al oeste de Japón, puso en alerta a una cantidad de personas que se encontraban dispuestos a escuchar la alocución del primer ministro Fumio Kishida, quien estaba allí apoyando a uno de los candidatos que participan en las elecciones regionales que tienen lugar a fines de este mes. Las autoridades pusieron a salvo y en lugar seguro al primer ministro Fumio Kishida y detuvieron a un individuo que dice llamarse Ryuji Kimura y tiene 24 años. Al parecer lanzó sobre la multitud y cerca de donde se encontraba el primer ministro un objeto cilíndrico que podría ser una bomba de humo. Las autoridades dijeron que muchas personas pensaban que se trataba de una repetición del atentado que tuvo lugar hace menos de 1 año en la ciudad de Nara y que puso fin a la vida del ex primer ministro Shinzo Abe con 3 disparos. La policía dice que está reforzando las medidas de seguridad para preservar la seguridad de todos los candidatos que participan en estas elecciones y también de cara al G7, la reunión que traerá a los funcionarios y a los mandatarios internacionales a Hiroshima el próximo mes de mayo. Departamento de Polícia de New York apresentar na integrante ng novo, ng tawag chamado DigiDocs. Essa aqui muestra como a cidade de New York está haciendo uso de inteligência artificial para casos de seguridade pública. DigiDocs lo guarda usar para situações onde tem pessoa com problema mental, problema com gás na casa ou coisa tóxico. E DigiDocs lo tenta para mim para visualizar a situação. And here's DigiDog.
Este es DigiDog. El robot será controlado remotamente solo por oficiales capacitados de la Unidad de Asistencia Técnica y Respuesta y se desplegará para ayudar a la Unidad de Servicio de Emergencia en negociaciones de rehenes, incidentes antiterroristas y otras situaciones según sea necesario. Esto solo se implementará bajo la dirección del jefe del departamento, yo mismo. Esto es algo que se ha utilizado con el Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York en el último año y ha sido exitoso. Lo tiene 2 DigiDogs disponibles. El alcalde de New York ha comentado que está en un programa piloto y que es algo positivo para el pueblo. Si no estuviéramos dispuestos a avanzar y usar la tecnología para mantener seguras las ciudades de manera adecuada, entonces no estaríamos al día con aquellos que están haciendo cosas dañinas para lastimar a los neoyorquinos. Si no fuera por nuestro sistema de cámaras que se ven en toda la ciudad, no habríamos detenido a algunas de las personas más peligrosas de la ciudad y el estado. Ese es el tipo de tecnología que necesitamos, y hay nuevas versiones de esa tecnología. La tecnología artificial nos está permitiendo ir aún más lejos. Como también ha asegurado que el uso de DigiDogs está transparente. Para tener noticia, mi Fabiola Hernández.